Entonces, ¿dónde cree usted que esté la conciencia? ¿Dentro o fuera del cerebro? Si no lo sabe, pues quédese en el vídeo y se va a enterar que no está en ninguno de los dos lugares. Entonces, yo soy Alexis Jardines, este es un canal de filosofía, tiene muchísimos vídeos aquí, así que revíselo y si le gusta lo que ve, pues suscríbase al canal. Hoy les voy a hablar de tres problemas. Básicamente voy a tocar los tres problemas fundamentalísimos. Creo que son los problemas más grandes que tiene el conocimiento humano. Y que ha sucedido algo raro. Básicamente la física, la ciencia se lo han tomado a la filosofía. Son tres problemas que históricamente han sido de la filosofía, pero que no sé cuál es la razón. Pero ahora quienes lo están desarrollando son la ciencia. Me refiero al tema de la realidad. Básicamente es la mecánica cuántica la que se está encargando de eso. Al tema de la conciencia. Esto está dividido entre neurociencia, estos tipos que se llaman filosofía de la mente, que con perdón de Dios no son filósofos. La filosofía es como el holograma. Existe toda en cada una de sus partes. No existe semejante cosa de filosofía de la mente. Eso puede ser que sea de la mente. No lo discuto, no lo niego, pero no es filosofía. No tiene nada que ver con la filosofía, ¿verdad? Entonces, obviamente esto está más, es algo que tiene un tinte mucho más positivista. Está más del lado de la ciencia que del lado de la filosofía. Y como todo positivismo, al final no es ni carne ni pescado, ni una cosa ni la otra, o sea, ni ciencia ni filosofía. Generalmente estos tipos, ahora la evolución de la filosofía de la mente es cientificista, ¿entiendes? Entonces hay una rama de la ciencia que es la neurociencia, una ciencia, y esta se está encargando básicamente de la mente y de la conciencia. El tema de la conciencia siempre fue la filosofía. ¿Quiénes lo abordaban excepto los filósofos? Los psicólogos, a su manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver con la psiquis. No particularmente con la conciencia, no específicamente con la conciencia, sí con la psiquis, pero de alguna manera son terrenos que colindan, ¿no? Que se interrelacionan y demás. Y entonces es muy difícil. Cuando se habla de la psiquis, pues no hablan de la mente, no hablan de la conciencia. Entonces, pero ya hoy no. Ya hoy, por ejemplo, desde la física creo que se están promoviendo teorías como la de Penrose y Hameroff, que ubican la conciencia en el interior del cráneo, pero en el interior del cerebro, y en lo más recóndito del cerebro lo ubican a nivel neuronal, en unas estructuras que son los microtúbulos. Y esos son los microtúbulos, esos son el lugar donde se encuentra oculta la conciencia. Esto es de locos. Pero bueno, yo he hablado de esta teoría en otros vídeos. Este es un ejemplo de cómo la conciencia se busca en el interior del cráneo. ¿Qué error tiene esto filosófico? Ya, así, a las claras. Uno, que la conciencia no debe de buscarse en ningún lugar, porque la conciencia no está en ningún lugar. No es una cosa que pueda estar situada en el espacio, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es buscarla, es esa búsqueda interna, porque ella no es eso. Donde menos lo va a encontrar es en el interior del cráneo. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, podemos ver el enfoque opuesto, donde la conciencia, pues sencillamente se considera que existe fuera, pero en todos los lugares, todo tiene conciencia. Esto es una manera de, como se le dice también, de panpsiquismo, ¿okay? Porque todo es psíquico, la conciencia está donde quiera, a nivel de todo, de moléculas, de átomos, de lo que sea, en todos los lugares, en todas las estructuras, en todas las cosas. Entonces, ambas tendencias son completamente equivocadas. Cada vez nosotros, aparentemente,
se le dedica más esfuerzo a la investigación de temas como esto, como la realidad, la conciencia, e incluso la muerte, es otro fenómeno interesante que se me había olvidado decirlo, mencionarlo, y sin embargo cada vez estamos más lejos de eso. Aquí en el medio de ambas está la conciencia, porque la conciencia obviamente está vinculada o tiene puntos de contacto tanto como con la realidad como con la muerte. Ahora, ¿cuál es el defecto fundamental que tienen todas estas investigaciones? Bueno, en primer lugar, es que no tienen una definición de la conciencia. No se puede decir hoy, miren, la conciencia es simplemente esto, punto, se acabó. Y que eso sea válido para todo el mundo, ¿verdad? Que sea una definición rigurosa, que sea constatable y, digo también empíricamente, y no solo teóricamente, y que además tenga validez universalmente válida. Tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. Si no, ¿qué es lo que estamos buscando? Esa es otra de las grandes dificultades que tienen los empeños actuales. No se sabe qué es lo que se está buscando, por cuanto no se sabe qué cosa es la conciencia. Entonces se está buscando algo que no se conoce. ¿Quieren que le diga por dónde van los tiros aquí? Básicamente, desde la neurociencia y filosofía de la mente y eso, de la posición de esta gente, y recuerden, quiten la palabra filosofía, ¿verdad? De esto que se dedican a la mente, no sé desde qué punto de vista, pero bueno, me voy a llamar filosofía de la mente para que se me entienda. Pero recuerden que yo eso no admito ni acepto que eso sea filosofía, que la filosofía, señores, se hace con un sistema y con un principio, y si fuera necesario hasta con un método, ¿verdad? La filosofía es la filosofía de los clásicos, de los que han creado sistemas, y ellos, si tuvieran que hablar de la mente, ¿qué iban a hacer ellos? Ellos iban a hablar desde su perspectiva, desde su principio. Ellos se extienden a los diferentes, sin abandonar su sistema filosófico y su definición del absoluto, que es lo que lo hace ser filosofía. Un ejemplo claro, ahí tienen a Hegel. Hegel se metió en la conciencia, se metió en todos lados. De hecho, tiene un libro entero, La fenomenología del espíritu. Es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Es un libraco completo, gigantesco. Pero Hegel no es un filósofo de la mente, ni un filósofo de la conciencia. Es Hegel, el creador de un sistema filosófico. Eso es filosofía, ¿me entiendes? Pero una gente que se dedica a la mente y que no tiene nada que ver con el resto de la filosofía, que no tiene un principio, ¿verdad? Que sustentar una definición del absoluto, de la realidad, no tiene nada de eso. Y se encarga de la mente nada más. ¿Cómo me va a decir a mí que filósofo? ¿De qué filosofía tú estás hablando ahí? No sé si copian, ¿verdad? La idea. Entonces, bueno, el tema es que les decía que estas perspectivas, bueno, ni de dentro ni fuera, porque no están en ningún lugar, ¿no? Y el panpsiquismo tampoco. No hay una definición de la que sería ver la conciencia fuera del cerebro, pero en todos lados. O sea, eso es un extremo erróneo también, ¿no? Porque es verdad que la conciencia no está dentro del cráneo, pero tampoco está fuera, situada en ningún lugar, ni esparcida por ningún lugar, porque la conciencia no es eso, ¿no? Ya eso lo dije, pero ténganlo bien en cuenta. Por eso es que no se encuentra. Y por lo último que dije, porque no se sabe qué se está buscando, dado que no se tiene una definición. Entonces no se sabe qué es lo que se quiere buscar. Les decía, ¿cuál es el problema básico? ¿Qué es lo que realmente buscan esta gente? Tanto filosofía de la mente, este fue un punto donde nos quedamos, como las neurociencias. Bueno, lo que están buscando es la experiencia interna, es la percepción, no es la conciencia. Y entonces por ahí seguirán con su asombro, ¿verdad? Pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la conciencia, porque la conciencia no es eso. Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, o el enfoque cuántico de la conciencia, que es el que propone Roger Penrose, el de los microtúbulos y demás, pues esto ni siquiera los científicos lo aceptan. Buena parte de los científicos, de los mismos físicos, no se tragan ese anzuelo. La verdad que eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Este empeño se ha venido haciendo ya hace ratos, pero rato. Siempre en la filosofía, en este tema, han habido dos puntos de vista. El punto de vista
que viene del idealismo alemán, que es el bueno, y el otro que es el punto de vista reduccionista, que es el que quiere encontrar la conciencia como resultado de procesos dinámicos o neurodinámicos que ocurren en el interior del cráneo. Esto tiene años, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que Penrose se está enterando como físico en fin se está enterando ahora, pero estos intentos se han hecho decenas de años, tiene esto. Y entonces al final no van para ningún lado los resultados estos, los esfuerzos estos de fisicalista, reduccionista, etcétera, etcétera. Entonces no han querido escuchar al idealismo alemán, que ahí donde está, esos son los tipos que saben de la conciencia. Y entonces eso es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con el tema de la realidad, bueno, no sé por qué razón todo es a raíz de la mecánica cuántica. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Si en definitiva la realidad depende de la percepción, por cuanto el resultado de la medición depende o sea, el resultado de lo que podemos considerar a título de realidad depende del acto de medición en la mecánica cuántica. Entonces eso no se entiende. Ahí vienen, enlazan también la conciencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, que cuando intentamos medir la evolución de una partícula, pues resulta que colapsa la función de onda, que está en estado de superposición. Esa partícula deviene un sólido y nosotros podemos medir con exactitud la característica que estamos buscando. Por ejemplo, podemos medir la posición de una partícula, pero hay que pagar un precio muy caro. ¿Cuál es el precio caro que se paga aquí? Bueno, que simplemente no podemos conocer la velocidad. Eso es el principio de Heisenberg. Y lo otro que sucede es que solamente cuando interactuamos con ella es que podemos saber ese valor, porque si no se encuentra la partícula en estado de superposición, y ahí no hay posibilidad de saber cuál es el valor propio de esa magnitud. Entonces, como eso sucede durante el proceso de medición, pues se le echa la culpa a la conciencia. No todo lo físico, pero hay una tendencia que se opone a la otra. Básicamente algunos culpan al detector de la partícula en el experimento de la doble rendija, ¿verdad? Que es donde se ve esto, claro. Otros culpan al físico medidor, por lo tanto a la conciencia, del colapso de la función de onda. Pero al final viene siendo lo mismo, la misma historia. O sea, aquí igual, el tema de la realidad, ¿qué pasaría? Bueno, que ahora no entendemos la realidad porque no sabemos cómo puede un sujeto modificarla. Y que la realidad esté a merced de lo que decide el sujeto observador o el sujeto medidor o el físico medidor. Entonces esto es un tremendo rollo, ¿no? Un tremendo rollo. En mis vídeos está la explicación de todas estas cosas. El problema, por lo tanto voy a señalar nada más a dónde están las lagunas, ¿no? El problema básicamente, como le dije ya, es que sencillamente la conciencia, señores, surge en un momento determinado. El ser humano evoluciona hasta sus 2 años y medio sin conciencia. Entonces, ¿qué es lo que están buscando esta gente? Y sin embargo, es un ser humano, percibe, tiene experiencia interna, tiene todo eso que ellos buscan y no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque para que haya conciencia tiene que haber la representación del yo y la oposición del yo y el objeto, porque eso es la conciencia. Los filósofos lo saben, que la conciencia es saber del objeto por oposición al yo, según Hegel la define, saber del yo por oposición a cosas objetivas. Si usted no sabe eso, pues ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Quiere ver la comprobación experimental? Muy simple, muy simple. Observe el desarrollo del niño. Cada vez que nace un niño y llega a los 2 años y medio, ahí tiene el origen de la conciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que está pasando. Que si existe dentro, claro que no existe ni dentro ni fuera, porque conciencia es eso lo que le estoy diciendo. Es la decisión de la misma realidad, el antagonismo propio que la conciencia establece en yo y un objeto del yo. ¿Entiendes? Entonces, eso no está en ningún lugar. A ver si me explico. Y por ahí está todo el secreto de la conciencia. No lo voy a desarrollar ahora porque no es el momento. Pero ahí está todo el misterio de la conciencia. No hay más nada.
Y entiendan el primitivo, por ejemplo. Es un emerger de la conciencia racional en el mundo primitivo significaría el final del mundo primitivo. Así de simple. De la mentalidad primitiva. ¿Por qué? Porque la mentalidad primitiva no es consciente. Ahí no hay conciencia. Por lo tanto, la primera forma de racionalidad elemental que da origen a la conciencia, eso primerito, eso es lo más elemental de todo, es la capacidad. Estamos hablando entiendan, en el emerger, el aparecer de un plano racional en el ser humano. El ser humano es ser humano antes de ser racional, antes de convertirse en ser racional. Lo tiene todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene conciencia, porque no tiene representación del yo. Eso es lo que no tiene. Y para tenerlo, tiene, en primer lugar, tendría que discernir entre el bien y el mal. Cuando ese discernimiento entre bien y mal existe la conciencia. No lo hay en la mentalidad primitiva, no lo hay en el niño hasta los 2 años y pico, ¿verdad? Esa es la respuesta, no hay otra, eso no tiene ningún misterio. Entonces, primero uno tiene que convertirse en un ser racional, teniendo todo lo que busca la filosofía de la filosofía de la mente, la neurociencia, todo, que están buscando la experiencia interna y la percepción. Todo eso se tiene, pero ese no es el origen de la conciencia. La conciencia aparece cuando el ser humano ya es capaz de discernir entre el bien y el mal. Sabe que hay cosas que son malas, hay cosas que son buenas, cosas que el ser humano llega ahí en un momento de su evolución mental. Y por lo tanto, eso lo hace sobre la base también de la representación del yo. Hacia los 2 años y medio el niño deja de hablar de sí mismo en tercera persona y empieza a decir: yo quiero, yo esto, yo lo otro. Aparece esa representación de yo, y el mundo que va a percibir el niño va a ser entonces un mundo completamente diferente al que él percibía en su etapa anterior. La realidad, en otras palabras, va a cambiar. Él se va a conectar a donde mismo están conectados sus padres, sus mayores, los mayores. Pero hasta ese momento el niño es completamente mentalmente diferente de sus padres, porque no tiene no es un ser racional, no es un ser consciente. Entonces, esa es la respuesta para ambas preguntas incluso. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia se establece ya en el desarrollo mental del individuo, la realidad cambia. Una realidad sin esa conciencia va a ser una realidad simbólica, más bien participativa, como la primitiva. Ahora bien, cuando se establece la conciencia, pues ya el niño, como ser racional, va a entrar en un camino que lo va a llevar al diseño de un mundo inteligible, absolutamente inteligible. Las cosas van a ser completamente diferentes. El niño va a aprender el dominio del signo, y el signo va a sustituir a la cosa física real. Ya no van a bregar con cosas como nadie. Cuando usted dice barbería, usted no carga la barbería en los hombros y se la lleva para acá y se la lleva para allá y se le enseña a la gente. Usted dice barbería, es un sonido. Eso es un ser inteligible, ¿verdad? Y con eso brega usted y se comunica con la gente, y todo el mundo barbería, sí, barbería para allá, barbería para acá. No necesitan de la barbería física, porque hay una cosa en su lugar. Y esa capacidad de poner lo otro es la capacidad más elemental de lo que nosotros llamamos mental, la producción de la otredad. Eso es lo que está en la base del fenómeno mental, la capacidad de producir lo otro que el animal no lo tiene. Sobre esa capacidad es que nosotros podemos después tener conciencia, porque podemos tener lenguaje, podemos tener absolutamente todo, economía, dinero, todo, porque el dinero es eso, es un quid pro quo, una cosa en lugar de la otra también, ¿verdad? Yo te enseño un papel y tú me vas a, yo te voy a dar un bulto de papel y tú me vas a dar a mí un coche, un auto, un carro nuevo, y lo que yo te di a ti fue un bulto de papeles. ¿Cómo se entiende eso? Pero eso se entiende porque somos seres inteligibles, porque tenemos esa capacidad mental, primero de producir la otredad, que la tiene también a su manera el primitivo. Lo que no tiene primitivos obviamente es conciencia. No es un ser inteligente, es un ser racional. Por lo tanto, el dinero no puede existir en un mundo primitivo, ¿verdad? Entonces, las relaciones son simbólicas de participación. Puede ser que el primitivo te traiga una mata de coco picada por la mitad y te la cambie por otra cosa. ¿Por qué? Porque son símbolos, no son signos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los voy a dejar. El tema de la muerte se me queda porque el vídeo se me hizo muy largo, pero lo tendremos pendiente para un próximo vídeo. Los dejo si le interesó el camino que le estoy señalando, para que no se deje enredar
ni con todos estos inventos que vienen de la neurociencia, la filosofía de la mente y la misma física, específicamente de la física cuántica, porque la física cuántica ha desatado de mucha especulación. Señores, la mayoría de esas especulaciones no son más que eso, especulaciones. El origen de todo está en el colapso de la función de onda. Yo tengo vídeos explicándole ese colapso. Ahí no hay nada raro, absolutamente nada, no pasa absolutamente nada raro. De hecho, eso es lo mismo que sucede en el mundo clásico. Lo que pasa es que no ven las cosas como las tienen que ver, la falta de filosofía. Ellos quieren, dice, pues, los físicos piensan así: hay un mundo clásico y un mundo cuántico donde las propiedades clásicas y los fenómenos clásicos aquí no tienen lugar. Pero al no tener lugar, entonces no hay manera de entender el mundo cuántico, porque desde qué perspectiva lo van a entender. Si el sentido común te dice que existe un espacio y un tiempo, más a lo newtoniano que otra cosa, que el movimiento es una trayectoria dinámica. Entonces, si eso es lo que tú tienes en tu cabeza, en el fondo de tu mente, entonces a ti te va a parecer rara la mecánica cuántica. Otro error fundamental y básico es que tú no puedes... si bien tú no puedes entender la mecánica cuántica reduciéndolo a la mecánica clásica, porque eso todos lo sabemos, que ese intento no se puede hacer, pero por otro lado, tú no puedes creer que la mecánica cuántica está llena de weirdness, de rarezas, y que la mecánica cuántica es rara. No, ustedes saben cómo se evita la rareza de la mecánica cuántica. Vamos a virar atrás a releer la física clásica, que esa, si tú la lees bien, te vas a dar cuenta que todo lo que hay en la cuántica lo hay ahí. Y esa es la manera de eliminar la rareza. Porque sencillamente allí hay indeterminación, digo en la física clásica, ahí hay probabilidad, todas esas cosas las puedes encontrar allí. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido el tema del movimiento como una serie de estados de reposo, lo que Zenón denunció hace 25 siglos. Eso es una trayectoria dinámica. Y entonces no se entiende la mecánica cuántica porque se cree que durante el movimiento las partículas tienen en la física clásica una posición y una velocidad determinada simultáneamente. Todo eso es falso. Lean la física, la que hay que arreglar es la física clásica. Una vez, porque esa es la que es una ilusión. Una vez que usted arregle eso, cuando la arregle, va a quedar igualita que la mecánica cuántica. Y esa es la manera de acabar con las rarezas y los misterios de la mecánica cuántica. Aquí los dejo, nos vemos en un próximo video.